Muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy os dejamos a continuación dos vídeos, uno de Iru Landucci y otro de los hermanos Barea, que hemos fusionado con el objetivo de dar respuesta a una pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia. Cada vez que hemos tratado el tema de Tierra plana nos preguntáis que cómo se explica desde ese modelo el cielo nocturno en el hemisferio sur y cómo es posible desde el modelo de Tierra plana explicar las puestas de sol en las que se ve el sol poniéndose en el horizonte, dando por sentado muchas veces que el modelo de Tierra plana no da respuesta a estas cuestiones. Bien, pues aquí os presentaremos estos dos vídeos fusionados en un único vídeo para que podáis acceder a qué explicación se da desde ese modelo a la observación del cielo en el hemisferio sur. Prestad atención, verlo varias veces, porque hay alguna explicación que puede costar comprender a la primera. Sin más, os dejamos directamente con estos dos vídeos. Esperamos que los disfrutéis. Un abrazo a todos. Recuerden que hay un documento de la NASA escrito que se llama Understanding Astronomical Refraction. Páginas, empieza en la página, creo que es acá, está provisto por NASA esto, está provisto por NASA. Ellos siempre dicen, acá lo pueden ver, que en cuanto a observación astronómica hay que tener mucho cuidado porque de los 0 a los 120 grados, imagínense que esta es el horizonte, ¿sí? Acá está el horizonte plano, a 0 grados. En este gradiente de acá, que son más o menos unos 20 grados, siempre se considera la superficie plana, por más que la ponga entre paréntesis, volvemos a lo mismo. Esta reflexión ocurre, ¿sí? Desde acá hasta ahí arriba hay un grado de refracción donde está indicado, donde hay una desviación del objeto que estamos viendo, hay una especie de refracción astronómica, le llaman ellos, refracción astronómica. Ponele el nombre que quieras, está todo bien. A lo que ellos están haciendo alusión es esto, te están diciendo cuidado porque cuando vos observás te va a pasar esto. Los objetos se van a distorsionar en ese gradiente. Independientemente de donde vos estés situado, de la altura a la que vos estés situado, siempre que estés de la atmósfera para adentro, por eso ahí habla de atmospheric astronomical refraction, siempre te va a distorsionar. Esto está sacado de una película donde todavía estaban las Torres Gemelas. La cámara se eleva apenas 2 metros y pico, 3 máximo, y sin embargo hay edificios que aparecen y vuelven a reaparecer, ¿ven? Hay una distorsión atmosférica muy pronunciada. Acá el Sol incluso pueden ver cómo pierde la circularidad y se ve recto. Pero claro, esto no es la Luna. No hay referencia de cara. No hay referencia para determinar eso, ¿sí? Si pasamos a otros ejemplos, acá podemos ver en la Antártida montañas distorsionándose y desapareciendo enteras, directamente enteras. Acá podemos ver penínsulas desapareciendo de manera entera. Entera, directamente una compresión y una expansión abismal, pero siempre se dan esos gradientes. Fíjense que en estos picos de estos árboles apenas se distorsiona un poco por el calor, pero no es tan pronunciado como en ese ángulo de incidencia. Acá podemos ver el ciclista que pierde las piernas, pierde la rueda de la bicicleta, todo está prácticamente pedaleando en el aire. El típico caso de los barcos, comprensible, pero desaparece de abajo, no. De abajo se distorsiona, el mástil nunca cae, siempre el mástil se mantiene a la misma altura a medida que se va alejando, siguiendo la ley de la perspectiva. Es una boludez, lo del barco es una boludez total. Incluso a 3000 metros de altura, las estrellas en un timelapse se ven relativamente bastante pareja hasta que entran en este ángulo de incidencia. Y ahí la luz de las estrellas se distorsiona, desaparece, se quiebra. Incluso a esta misma altura de 3000 metros, el Sol se comprime y pierde totalmente su forma. ¿Bien? Y el barco, lógicamente, lo mismo. Desaparece la parte de abajo por una cuestión de perspectiva, refracción, distorsión, resolución angular, punto de fuga, etc. Ahora, el tema de la Luna, que es lo que le quería comentar, lo podemos ver acá. Estas nubes, esto es un modelo 3D, pura y exclusivamente ortográfico, totalmente
plano desde la matemática más pura que hay de un programa 3D. Suelo totalmente plano con una textura de pasto, árboles y un cielo de nubes que, como en la realidad, empieza a irse en perspectiva hasta que toca el horizonte, ¿sí? Las nubes se van en perspectiva hasta que toca el horizonte, como sucede en la realidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto está metido dentro de una simulación atmosférica. Entonces, cuando yo veo la luna la tenía acá en el cenit, le veo una cara, ¿bien? La luna acá se está moviendo así, ni siquiera para abajo, se está moviendo recto, en línea recta, ¿sí? Podría decirse circular, pero yo acá lo hice a propósito, recto, en línea recta, alejándose porque desde nuestra perspectiva es muy corto lo que vemos. Le veo una cara, ¿bien? ¿Qué pasa? Fíjense cómo hace lo mismo que yo les mostraba en la realidad. ¿Ven? No está rotando. La luna se sigue alejando en línea recta. Simplemente que a medida que se va alejando, se va comprimiendo y va dando la sensación en la que vos siempre le ves la misma cara. Nunca la vas a ver como una moneda plana. Independientemente de que no es plana, no se va a ver así, ni tampoco le vas a ver la otra parte que no le estás viendo. Llega hasta el horizonte, desaparece, acaba de prácticamente desaparecer media luna, es ese apenas puntito amarillo que creo que ustedes pueden ver, ¿eh? ¿Ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entró en ese gradiente que la propia NASA muestra en sus papers. Ahora, si yo me elevo de forma recta, que lo puedo hacer digitalmente porque es muy fácil, así, no giro la cámara ni para arriba ni para abajo, la mantengo totalmente paralela al suelo, voy a ver más nube y voy a ver más luna, ¿sí? Obviamente, ¿sí? ¿Se puede ver? El objeto sigue estando en la misma distancia, ¿sí? Pero ven cómo se ve más lejos porque me estoy elevando. Y esa es así como funciona la perspectiva. Incluso, ahí me doy cuenta que en realidad lo que acá parecía que la luna había tocado el horizonte, en realidad no, está más arriba. Hago un zoom. Cuando hago un zoom, ¿qué sucede? Yo la sigo alejando a la luna. Pero el zoom comprime el field of view. Cuando hay zoom a un objeto, yo puedo incluso terminar de ver que un auto desaparece sin prácticamente que se haya achicado. Porque se comprimió. Lo que es el campo de profundidad se comprime. Y ahí no vas a ver que el objeto se achica cuando es así largas distancias. No va a suceder eso como la gente piensa. El sol se tendría que achicar porque... No. Acá el objeto se sigue alejando y prácticamente no se achica de tamaño. Sin embargo, uno diría, se fue para abajo, acaba de desaparecer. No. Solamente que ahora es más pronunciado el hecho de que se corte con el horizonte, porque yo ya tengo un zoom hecho y una distancia muy larga parece una distancia corta, una distancia larga en la que yo tengo que alejar el objeto 1000 kilómetros, sucede en un periodo de tiempo muy rápido porque ya está prácticamente en una situación crítica con respecto a la profundidad de campo inicial cuando vos tenés la luna acá, que capaz que tarda horas en llegar al horizonte. ¿Se entiende? Yo me vuelvo a elevar y otra vez vuelve a aparecer. Y esto siempre es plano. Siempre es plano. Ahora hago un zoom out, empiezo a descender la cámara, dejo de mover la luna y no solamente desaparece la luna, sino también, fíjense las nubes. Fíjense esa sensación de las nubes. ¿Sí? Es exactamente como sucede en la realidad. Entonces eso confunde. ¿Por qué? Porque la luna, sobre todo el sol incluso y las estrellas, al estar reflejado, por eso vemos esos tamaños de la luna gigantesca saliendo del horizonte y después poniéndose más chica en nuestro cenit y volviéndose a amplificar muchas veces, depende condiciones atmosféricas y demás. ¿Confunde en qué sentido? Si yo tengo yo estoy adentro de este domo personal atmosférico, ¿sí? Yo estoy acá estoy, fíjense, ahí, yo estoy acá,
¿sí? La referencia es este objeto, que sería como un edificio, que es este que está acá. Pero la cámara está situada acá adentro, ¿sí? Ahí adentro. Acá tengo la fuente de luz, en este caso sol, díganle luna también, si ustedes quieren, no pasa nada. Tengo una visión lejana, del domito personal, atmosférico. Tengo una visión más cercana y tengo una visión frontal. Estas son laterales, ¿sí? Estas son frontales y esta es una visión hacia adelante, pero ya dentro de este domo personal de aire. ¿Ok? Atmosférico, díganle el nombre que ustedes quieran. ¿Qué pasa? El sol, la luna, las estrellas, lo que ustedes quieran, se van a trasladar de forma lineal. Ven que el sol no cambia de altura, está ahí, lineal. Ahora, fíjense el reflejo acá, acá. Si una persona que está acá adentro se da vuelta y mira, estaría viendo el amanecer con el objeto que le pareciera que está ascendiendo de forma circular al cielo. Por eso la astronomía, básicamente ptolomeica o la que ustedes quieran, siempre va a considerar, cuando uno pone, por ejemplo, no sé si acá ponemos medición del sol, astronomía. Vamos a ver una imagen así. Siempre va a considerar que el sol hace este movimiento circular. Obviamente. Pero no es porque suceda así. Lo considera así porque desde tierra, al estar bajo la atmósfera, se ve así. Pero cuando vas arriba en el cielo, no se ve así. Cuando vos vas arriba de los 30, 40 kilómetros, el sol se aleja, entrando en el mismo fenómeno de perspectiva que acabo de mostrar. Pero se aleja. Mientras vos lo veas en tierra, la observación es mi plano recto con una visión circular. Lógicamente tenemos el ojo convexo, las cámaras son convexas y tengo un límite circular de visión. Y la sensación de la estrella, la sensación de la luna y la sensación del sol desde adentro de la atmósfera es circular. Entonces, volviendo al punto, fíjense, ahí. El sol se mueve en línea recta, pero acá el reflejo pareciera venir desde el horizonte ascendiendo en forma circular hasta que, ¿ven? Y siempre va a ser la misma cara, ¿sí? Hasta que lo tengo en el cenit, mírenlo acá, por ejemplo, ¿sí? Sac, lo tengo en el cenit, pero siempre se movió de forma recta o lineal, no descendió ni ascendió, ni va a pasar por abajo de la tierra, ni va a nada. Luego, ¿ven? A medida que se aleja, ya la persona que está dentro de ese domo atmosférico lo ve alejarse, lo ve comprimirse, como se ve en la realidad, según las condiciones atmosféricas, hasta que se corta en el horizonte. ¿Ven? Ahí ya está cortado, ahí se acaba de cortar. Uy, se acaba de cortar, qué problemón, miren, se acaba de cortar en el horizonte. Pero en realidad no, en realidad nunca bajó, acá lo pueden ver. Se está alejando, se acaba de cortar, pero esto sigue estando por encima. Fíjense esta visión de aquí. Esta visión de acá es para entender esto. Visión frontal, pero fuera del domo, en un mundo que no existe, que sería un mundo ortográfico sin distorsión atmosférica. Para tener algo similar a esto hay que irse arriba de los 40 kilómetros. Arriba de los 10 kilómetros vas a empezar a tener ese efecto de menor distorsión porque la atmósfera queda más abajo. Mientras más arriba vas a tener menos distorsión. Entonces, desde afuera de este domo, el sol todavía no se cortó. Está totalmente por arriba del horizonte. Lógicamente que está por arriba del horizonte. Pero en la visión de la realidad, donde hay una distorsión atmosférica, el sol ya se cortó. De hecho, no solamente se cortó, sino que desaparece. Directamente se desapareció. Pero acá está por arriba del horizonte. Y no solamente desaparece, sino que el sol es una fuente local de luz y genera noche y día porque se lleva la luz. Simplemente se va con la luz, muchachos, se va la luz con el sol. Eso es lo que sucede. Y acá tenemos el claro ejemplo de que les decía de las nubes desde una filmación real. O sea que en este atardecer, donde acá se puede ver el sol alejándose en el horizonte con las nubes, que
para todos los globertos en este video, estas nubes que están acá tocando el horizonte, que están, hay una parte de la nube que está del otro lado del globo. O sea, acá se puede ver, más allá que esto es un reflejo en la lente, no se confundan. Acá hay dos tipos de nubes, se puede ver, ¿eh? Ahí se puede ver una pequeña nube que apenas se mimetiza con el fondo aquí, porque es obvio, ni el sol está detrás de las nubes, dejen de decir esa burrada, por favor, que hay gente que lo repite, ni la luna es transparente, también dejen de decir que la luna es transparente, por favor, porque la ven de día mezclado con el azul, y obvio, el azul está primero y la luna está arriba. Acá las nubes no están tocando el horizonte, obviamente no está tocando el horizonte. Esto es una hermosa vista de distorsión atmosférica y esto yo lo simulé, ¿sí? Esto yo lo simulé en la computadora. ¿Cómo lo simulé? Bueno, bastante sencillo. Hice un cilindro atmosférico, generé una playa, generé agua y generé una fuente de luz, en este caso el sol. El sol en este caso es este circulito blanco que está acá. Este es el sol, ¿sí? Bárbaro, listo, perfecto. ¿Cómo continúa esto? Vista lateral. Este rectángulo blanco que está acá es una simulación de nubes volumétricas, tratando de imitar lo más posible la realidad. No son objetos sólidos, sino que son volumétricos. Dejan pasar la luz, hacen un escáter interno, hacen un rebote interno, etcétera, etcétera. Entonces, de golpe, fíjense esto que sucede. Esto es lo que yo quería mostrarles. En la realidad, nosotros tenemos cosas como estas, donde las nubes parecen que están tocando el horizonte, pero no. Cuando uno viaja en avión, acá lamentablemente no hay ninguna nube en este viaje en tierra, pero cuando uno viaja por avión, siempre las nubes están en un plano totalmente perspectivado, al punto de fuga, de una forma más que evidente. Nadie va a negar eso, jamás. Entonces, ¿cómo esto se traslada a la simulación? Bien, se los muestro de esta manera. Déjenme que desaparezca. Aquí está. Es similar a lo que les mostré anteriormente. Acá tenemos la fuente de luz, es esta que está aquí. Es este puntito blanco. Esta línea blanca que está acá en realidad es este rectángulo. Todos esos puntitos que están ahí, cuando se procese, se va a procesar como nube, como si fuesen nubes. Siempre la capa de nubes y la luz que representa el sol están por encima del suelo. El suelo que es esta capa que está ahí marrón. Bien, este es el suelo. Altura, nubes. Más alto de las nubes, el sol. Bien, en lo marroncito sería la playa. Yo tengo una animación en donde muevo al sol en línea recta. Lo pueden ver en la vista lateral, lo pueden ver en la vista de perspectiva, como la fuente de luz se aleja de manera recta, recta, ¿sí? Nunca baja por encima de las nubes, jamás. Incluso lo alejo hasta más lejos del campo de simulación de las nubes de manera intencionada, lógicamente, ¿sí? Línea recta. Cuando yo proceso esta animación, recuerden que estamos imitando este fenómeno. Estamos viendo, estamos entendiendo este fenómeno, ¿sí? Cuando yo proceso eso y lo llevo a un render, digamos, lo que va a suceder es lo siguiente. Aprieto render, ¿sí? Acá pueden ver el ejemplo de el sol alejándose en perspectiva, ¿sí? Incluso achicándose el brillo hasta que termina metiéndose en el horizonte. ¿Bien? Pero esto ¿por qué? Porque no tiene un zoom. Si tuviese un zoom, no veo achicarse el sol. Hagan un timelapse con un filtro solar, con todo el zoom retrasado, y seguramente van a ver achicándose el sol. Entonces, aprieto render, simulo. ¿Qué estoy simulando? Lo mismo que les decía. Una capa de nubes en perspectiva hasta tocar el horizonte, una playa y el agua. ¿Sí? No se está buscando fotorrealismo, se está buscando pura y exclusivamente entendimiento, ¿ok? Acá vuelvo a la vista ortográfica sin procesar. Veo el rectángulo, y acá entiendan esto, el rectángulo que aquí
se puede ver, perdón, aquí, este rectángulo que es una imagen plana y rectangular con líneas rectas, cuando yo lo veo a través de la cámara, da la sensación de que es un círculo, ¿ven? ¿Por qué da la sensación que es un círculo? Porque como vivimos en un mundo de perspectiva y yo estoy viendo esto desde una cámara que trata de simular lo que es el ángulo de visión semiesférico que tiene un lente, me va a generar acá un espacio más chico que este espacio, que este espacio, que este espacio, que este espacio, que este espacio. Y a pesar de que esto va en una línea recta a la perspectiva, para el ojo parece ser esférico o circular, mejor dicho. Estos puntitos representan la simulación de las nubes. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el sol, ese circulito blanco que está ahí. Entonces, cuando yo renderizo, les mostraba esto que les comenté anteriormente. Ahora, fíjense, esa esferita blanca, ven que se aleja, se aleja en el horizonte. Recuerden, nunca cae por debajo del horizonte, siempre se mantiene en la línea recta. Lo que da la sensación de que se está yendo para abajo es la perspectiva. Dicho esto, ¿sí? Ahí, tac, como sucede en la realidad. Proceso. Anteriormente procesé con el sol aquí, con el sol, digamos, ahí. Aunque se camufle con la nube, es donde yo tengo la flecha del mouse. Cuando alejo el sol, lo llevo hasta la línea del horizonte y proceso, la imagen cambia. El sol estaba ahí, donde yo ahora tengo el mouse, que yo sé que lo están viendo, y ahora pasa a estar lejos. No solamente las nubes pierden iluminación, lógicamente. Pierden iluminación las nubes, se siguen viendo porque son volumétricas, pero la luz ahora ya está concentrada más allá, en lo lejos, lo que sería el atardecer. Entonces, fíjense, las nubes siguen pareciendo que tocan el horizonte, sobre todo en la parte central, y el sol parece haber desaparecido. Ahora, si yo hago un zoom, veo que el sol siempre va a estar por encima del campo de las nubes. Cuando yo hago un zoom, incluso, acá sí puedo ver una línea recta del campo de las nubes, porque pierdo el zoom, me quita perspectiva, el zoom comprime el campo visual y entonces ya no se produce el achicamiento de un objeto al alejarse, básicamente. Cuando está aquí, la esfera del sol siempre por encima de las nubes. Incluso ustedes acá ven puntitos. Estos puntitos que ustedes ven acá, y uno diría, no, pero acá las nubes están por encima de esta esfera. No, estos puntitos están más cerca. ¿Por qué? Porque estos puntitos que aparecen aquí arriba, en realidad son los puntitos que están acá, en esta parte, que es justamente a donde está la cámara. Entonces por eso da la sensación que está más arriba. ¿Bien? Como pasa en la vida real cuando vemos un cielo estrellado. Luego, si yo continúo, y ahora el sol siempre se mantiene a la misma altura inicial. Veamos qué sale en el proceso con la simulación atmosférica. Aprieto render, ¡pum! Veo que el sol siempre está por encima de la línea del horizonte, siempre está por encima de la capa de las nubes. Pero cuando lo simulo, parece que el sol estuviese cortado en el horizonte, mezclado incluso con las nubes. Déjenme hacer un zoom, a la vez, como dije, veamos con más zoom qué se puede observar. Hago un recontra mega zoom, renderizo y ahora veo el mismo efecto que me propuse simular de la realidad. Veo un sol que parece estar por encima de esta nube o por enfrente de la nube. Veo nubes que están arriba del sol, pero en realidad no están por arriba del sol. Están más cerca de la cámara. Veo el sol cortado. Si yo esto incluso, ¿ven? El sol parece estar cortado en el horizonte, pero, siempre está por encima del horizonte. Esto es lo que produce la atmósfera, porque incluso las nubes están por encima del horizonte. Sin embargo, ahí la pueden ver exactamente igual que en la realidad.
Ahora, comparativas. Volvemos a lo mismo. La realidad que nosotros intentamos imitar mediante un proceso totalmente acotado es una computadora. Es una computadora. No, jamás va a poder imitar la complejidad de la luz en la realidad. Por lo menos en nuestra época no lo va a hacer. Es un modelo de aproximación. En este caso está basado en el Ray Trace. Acá vemos lo que nosotros nos proponíamos simular, ¿sí? Nubes más cercanas, más arriba del Sol, el Sol cortado en el horizonte, el Sol parecía enfrente a las nubes cortadas también en el horizonte, sobre todo las que están en el centro, no tanto las que están en los laterales. Y acá podemos ver ese mismo efecto, aquí. Sigo. Realidad, simulación. En el proyecto se sigue manteniendo todo por encima de la línea del horizonte, todo lo que ya les expliqué. Vamos a ver. Comparamos, ¿sí? Comparamos. Aquí esto es una pequeña demostración de esta tapa representa la nube, las nubes, perdón. La fuente de luz es una linterna que está por detrás de esta tapa, está apoyada por detrás, y este frasco con agua hace de atmósfera comprimida. Y ustedes pueden observar, ¿sí?, que la luz está siempre por encima de la tapa, y la tapa está apoyada en el piso, pero el Sol está siempre por encima de la tapa. Sin embargo, con una compresión atmosférica se da el mismo fenómeno. Gracias, Elar Neira, por el apoyo al canal, maestro. Se da el mismo fenómeno que observamos en la realidad. Se da el mismo fenómeno, ¿sí? Acá se puede ver el Sol alejarse sin achicarse. ¿Por qué? Porque hay un zoom. No solamente hay un zoom, hay atmósfera. Y la atmósfera hace de lente. ¿Ok? Y estoy observando desde tierra. Quiero volver a la simulación digital. Acá podemos ver alejamiento. Fíjense, en esta cámara, ¿por qué se ve que el Sol realmente se achica a medida que se aleja? Porque la cámara no tiene zoom, ni hace zoom. Está con el lente fijo. Y no tiene, o mejor dicho, deja margen en el campo de profundidad. Si yo no dejo margen en el campo de profundidad, te están engañando. Por eso no se achica. Continuamos. Vuelvo a la simulación. Déjenme que vuelvo a la simulación. La luna sale en el horizonte, le pasa exactamente lo mismo que expliqué anteriormente. ¿Sí? ¡Ping! La gotita de la luna ahí. Vuelvo a la simulación. Fíjense, en este caso lo que hago es procesar la imagen en visión God, en visión Dios. O sea, yo me alejo todo, me voy para arriba, soy el astronauta entrando a la atmósfera y veo una capa de nubes. La hago de manera rectangular, obviamente, porque no voy a procesar todo, ¿no? el mundo de distancias inconmensurables, porque me saca memoria innecesariamente. Pero acá el propósito, ¿cuál es? En lugar de ver la vista esquemática, lo que estoy mostrando es que aquí, aunque no se vea, esto es el radio de luz que da, en este caso, el Sol simulado aquí en la computadora, que estaría acá en el centro, pero arriba. Aquí está este círculo mostrando el cono radial de luz. ¿Bien? El Sol siempre está por encima de las nubes. El resto, obviamente, va perdiendo luminosidad porque yo hice una luz puntual. Esta zona de acá, que es la que está iluminada, acá la puedo identificar porque miren la blancura de estas nubes. O sea, esto que acá parece un espacio chiquitito, para mí visual es todo el campo de visión. Todo ese campo de visión. Acá recuerden que cada pedacito de esto blanco es una nube de este tamaño entera. No es algo chiquitito, no es una partícula. Es directamente una nube. Hay miles de nubes aquí siendo procesadas. Entonces, lo que quiero demostrar con esto, que es... la había hecho hasta que se movía el agua y todo, miren. Acá ahora van a ver desde afuera lo que les mostré anteriormente. ¿Ven que la luz, ven? El cono de luz se aleja por sobre las nubes, ¿ven? ¿Por qué? Porque acá pueden ver el circulito Sol
que también se aleja en perspectiva, lógicamente, y se lleva la luz, ¿ven? Incluso lo pueden ver en el reflejo del agua, ¿ven? Cómo, ¿sí?, se aleja la luz en la vista perspectivada, que serían nuestros ojos, a la izquierda, y en la vista fuera del sistema, que sería el de la derecha, se van iluminando otras nubes. ¿Bien? Ahí se va, ¿ven? Tac, ¿sí? Como sucede en el atardecer de la vida real. Se aleja tanto de donde está la cámara que prácticamente se hace de noche aquí. Ya todo este sector de nubes quedó sin iluminación. Acá, si yo tuviese la capacidad de procesar y complejizar todo esto, en este momento se estaría viendo rojo las nubes. ¿Qué pasa? Aquí el sol se aleja, lo alejo, lo freno ahí, que esa frenada representa en la visión perspectivada que el sol esté ahí, en ese puntito que está ahí. ¿Bien? Cuando continúa alejándose hago un zoom. Voy a perder profundidad de campo. Voy a perder profundidad de campo. Hago más zoom todavía. Y estoy viendo nubes por encima del plano tierra, que es este rectángulo cremita, pero que ya parecen estar tocando el horizonte, incluso alguna ahí apareciendo. El sol todavía está por encima del horizonte. Está por encima de las nubes. Pero acá empieza el efecto que muchos dirían que el sol está entre las nubes. Y es este. ¿Por qué? Porque acá lo que no te está engañando los sentidos. Vos no tenés instruido el sentido de la vista para entender este fenómeno. Engañar no te puede engañar, porque el sentido no juzga. La vista es la vista. Es tu software el que no te está dejando comprender. O sea, la culpa no los tienen los sentidos, la culpa la tiene tu instrucción en todo caso. ¿Se entiende? ¿A dónde vamos? Miren esto, yo acá hice mover las nubes tipo viento de forma lateral, a propósito. ¿Por qué a propósito? Porque si yo les marco esto y yo les digo, este pedacito de nube es parte de esta nube aquí o es un objeto separado que está por detrás esto y esto está por delante. Seguramente la respuesta a ustedes sea esa. Fíjense, las nubes se van de costado. Este pedacito de acá parece que se está yendo por detrás. ¿Por qué? Porque se está mimetizando por una cuestión de cómo se comporta la luz en objetos no sólidos. Y esta nube que está acá parece estar teniendo una parte en detrás del sol y otra parte enfrente del sol. Sin embargo, ese pedacito de nube, como pueden ver, más allá de que va mutando, porque tiene simulado el hecho de que vaya cambiando como una nube real a medida que el tiempo pasa, ahí vuelve a aparecer del otro lado, ¿sí? Ahí vuelve a aparecer. Nunca el sol estuvo por enfrente de la nube. Incluso fíjense, esto que está acá, ven que ahí hay una sombra que es más oscura, significa que ese volumen es más sólido que en la parte que está más blanca. Por lo tanto, cuando ese pedazo entra, ese pedazo más oscuro es el que más se va a salvar de ser mimetizado con la fuente de luz. Por eso da la sensación que está entrándole a la mitad. Pero no, es más, el pedazo oscuro es el único que termina salvándose de ser comido por la sensación de la luz del sol. Pero nunca estuvo por detrás, ni en intermedio, ni nada por el estilo. Eso mismo, cuando yo lo traslado, hay una linda propiedad que hoy en día hay unas cámaras que la tienen, lógicamente, y por eso nos preguntamos lo de la luna, por qué no pueden mostrar que es la luna lo que está frente al sol. Cuando uno saca un render en 3D, tiene la propiedad de exportarlo en lo que se llama XR, que es una manera de almacenar la profundidad de campo en cuanto a la información de color en su totalidad, ¿sí? En su totalidad. Entonces, ¿yo qué hago? Obteniendo ese dato, lo que puedo hacer es aplicar un filtro de exposición, como pueden ver ahí, y puedo reducir la luz, ¿sí? Para imitar algo que en la vida real tenés que tener una cámara HDR, ¿sí? Que no es la cámara con la que hizo este muchacho en la filmación. Entonces, ¿ven cómo ahí parece que hay nubes que están por el frente del sol? No, es una cuestión de todo lo que vengo explicando. Fíjense, yo voy a reducir acá la exposición del sol. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que
pasa ahí. Fíjense, cuando el muchacho hace un zoom, se ajusta un poco la tonalidad de la luz y entonces hay nubes que vuelven a reaparecer, se conforman aparecen estas nubes de aquí, estas mismas nubes empiezan a verse un poquito más claro, y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, yo acá diría, hey, en el medio de esta fuente de luz del sol simulado no hay nubes, está claro, el sol está por delante. No, yo bajo la tonalidad y aparecen nubes. Obviamente que aparecen nubes. Si subo la tonalidad de luz se termina de mezclar todo. Lo mismo pasa acá. Tengo un agujero en una placa de cartón. Tengo unas cintas fílmicas. ¿Sí? Ahí, las famosas rollos fílmicos, que son transparentes. Volumétricamente hablando, es como una nube. Si yo prendo una lámpara por detrás, incluso fíjense, este objeto de la antena va a perder resolución angular en cuanto a la cámara. Y desaparece hasta también el objeto sólido de la antena, pero porque es pequeño. Ni hablar el acetato de este pedazo fílmico, de cinta. Desaparece completamente. Entonces, ¿qué? ¿Esta luz está por delante del cartón, del acetato fílmico, incluso de la antena? Porque un solfrontista diría eso. Y obviamente que la respuesta es no. Cuando hago un zoom, ajusto el lente, el objeto sólido vuelve a aparecer. Pero el acetato de atrás no puede. No lo puede lograr, no lo puede hacer. Tendría que tener una cámara HDR y podría ver que el acetato está por encima, ¿sí? Ahora, si yo le pongo otra y empiezo a acumular, tratando de emular esa densidad distinta que tienen las nubes, entonces ahí sí, puedo empezar a identificar el fenómeno. ¿Se entiende? Para finalizar, recuerden algo. Si yo simulo ese campo de comportamiento que me genera la atmósfera y tengo aquí la fuente de luz, como les dije, siempre va a dar la sensación de que viene de atrás en forma circular y aparece por delante. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Y voy a tener esas deformaciones de compresión, de expansión, igual que mostré desde el documento ese de la NASA. Incluso voy a tener fenómenos, voy a poder producir fenómenos, por ejemplo, de anisotrofía, que acá lo estoy simulando, ¿ven? Acá lo estoy simulando, eso me permite vivir en un mundo con aire, básicamente. Entonces, si yo acá amplifico la anisotropía, ¿ven? La luz es muy puntual porque no sucede en todas partes del mundo al mismo tiempo, porque depende de la condición atmosférica del momento. Eso es un fenómeno local. Eso es un fenómeno local. La perspectiva es mundial, pero ese fenómeno es local. Sucede el famoso efecto en donde una sola luz se puede hacer múltiples puntos de luz e incluso un anillo totalmente circular, pero local al observador. Por eso, ese pequeño fenómeno nos dice que depende de donde vos estás, tenés un efecto local atmosférico. Lógicamente, porque también depende de la climatología del lugar. Por eso se simula este pequeño domo atmosférico personal, más allá del que haya en nuestro mundo. Acá se puede ver, por ejemplo, ¿sí? Ese fenómeno en donde, ¿cuál es el Sol? Aquí. ¿Es este el Sol? O sea, ¿es esto que está acá? ¿Es esto que está acá? ¿Es esto que está acá atrás? ¿Dónde está el Sol? ¿Es ese? No. ¿Es ese? ¿O es ese? Y lo mismo sucede con la difracción de la luz y demás. ¿Bien? Acá, fíjense, depende de la resolución en este caso, ¿ven? Todos soles, todos soles, todos soles, todos soles. Trasladen esto a cuando uno intenta triangular el Sol y no lo va a poder triangular porque todos van a ver un Sol distinto, básicamente. ¿Se entiende? Si vuelvo, para finalizar, ¿ven? Todos esos fenómenos se pueden simular, se pueden explicar, se pueden entender. Los famosos sun dogs, las múltiples localidades del Sol. ¿Ven? ¿A dónde está el Sol? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Pero el fenómeno es local. El fenómeno es local. Por último, para este tema, recuerden incluso que en el Canigú se desarrolla este efecto en el cual, por ejemplo, ven que el sol, ¿no? Porque recuerden que el Canigú supuestamente, creo que son 2 veces al año, se puede observar desde 263 kilómetros la montaña, los picos y también parte de la base del Canigú, no la totalidad. Y supuestamente esto es lo que estaría sucediendo para el modelo heliocéntrico. ¡Oh! Aquí se produce un fenómeno espectacular. En realidad el Canigú está totalmente oculto desde donde se ve. Porque sí, debería estar totalmente oculto. Pero vieron cómo es la refracción atmosférica. Es tan buena ella que objetos que están totalmente ocultos los eleva los objetos que ni siquiera son visibles y los pone a la línea del horizonte para que nosotros suframos de esquizofrenia mental heliocéntrica y los deja incluso sin distorsión. Es una cosa hermosa. Recordemos esto, la Fata Morgana jamás muestra objetos que están ocultos detrás de la curvatura y menos en condiciones de cientos de metros, incluso decenas de metros. Aquí tienen el setup. El setup es una cámara acá, una pecera simulando la atmósfera terrestre. Esto es investigación científica, por eso se usa un vidrio con agua. En este caso tiene sal y azúcar. Y un papel que tiene escrito Fata Morgana sobre una base plana sosteniendo la misma altura. ¿Bien? Pero regulable. Aquí está la expresión en el pizarrón para que le gustan los números. Fíjense el fenómeno. De golpe desaparece enteramente la palabra Fata Morgana, vuelve a aparecer, se produce un doble espejismo invertido y nuevamente normal. Las 3 imágenes no suelen ver en la naturaleza porque una capa se mueve por el viento. Uy, qué lástima. Entonces, incluso ven como ahí mueven el agua y esa última capa siempre. Y entonces ahí aparecen los famosos ovnis, monstruos del lago Ness y un montón de otras cosas. Esto ya nace en la naturaleza, un iceberg o un pedazo de hielo espejado incluso, ¿sí? En el que se puede ver todo ese tipo de fenómenos. Pero la clave está, incluso acá el barquito, ¿ven? Él con la rosquita hace que la basecita se mueva en milímetros o se eleve milímetros para arriba o para abajo. El monstruo del lago Ness, ahí lo tienen. Independientemente de eso, el tema es que el objeto siempre tiene que estar visible. Siempre. No puede estar oculto geométricamente porque la Fata Morgana no pasa de ahí. Pasa del horizonte para arriba. No trae de abajo para arriba, muchachos. El objeto tiene que existir en la línea de la visual. Puede estar ocluido ¿por qué? Por la resolución angular, por la visibilidad atmosférica, por condiciones atmosféricas, por refracción, por angularidad del lente, etc. Pero no puede estar oculto geométricamente y menos cientos de metros. Por lo tanto, esto que sucede acá en el Canigú es porque el Canigú siempre está visible, pero está tan lejos que toda esa neblina atmosférica hace que no lo veas a menos que se produzca. ¿Por qué se produce 2 veces al año? Porque como nunca cambió el movimiento de nuestro Sol ni de la bóveda celeste, entonces hay 2 momentos en el año, como cuando hacen los monumentos los mayas, los incas centrados al Sol, que el Sol pasa por ahí y eleva la figura, muestra la figura del Canigú. Incluso ven esta pequeña distorsión que se sucede aquí, que hace y cae hacia abajo y el sol se estira. Es incluso, está muy bueno, ¿por qué? ¿No? Después el sol se termina poniendo. Fíjense, acá lo muestro. Acá la comparativa. Esta fotografía ilustra en 3 días distintas condiciones atmosféricas en donde directamente en una, esta montaña estaría oculta por la curvatura terrestre. En otra estaría elevada, flotando por encima de la curvatura terrestre. Y en otra directamente ya sería la nave de Skywalker. Recuerden también que desde una atmósfera personal, incluso simulado por gente que es heliocéntrica, pero así todo lo han simulado y se puede explicar tranquilamente la múltiple,
Creo que esta es la de la refracción. Y los equinoccios, las estaciones del año y demás también se explica con lo que es el analema solar. No es el propósito de no es el propósito de este video, pero sí el hecho de cómo llega la luz al atravesar la atmósfera de manera curva de lo que está en el cielo. Por eso da esa sensación abovedada. Incluso las 24 horas de día en la Antártida también se puede explicar tranquilamente con fenómenos atmosféricos. No tiene absolutamente nada de raro. No 6 meses. Lo que tiene de raro es en una bola chiquitita así en comparación a un sol gigantesco que entran todos los rayos de luz paralela, que la Antártida no se derrita. Que no tenga 5 meses de que se vea el sol prácticamente. En fin, incluso los giros de la rotación de las estrellas en el sur, también se puede simular, explicar. A mí básicamente creo que es el de las estrellas. A ver, no, este es el mismo anterior. No, aquí está, sí, aquí está un poquito más explicado, ¿no? O sea, este es el domo personal. Quiero decir, imagínense, aparece el objeto físico, está arriba, en nuestro límite visual nos queda abajo. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos charlando desde hoy, simulando en computadora desde hoy. De esta manera se pueden explicar muchas cosas. Explicar hasta que no lo veas desde afuera, no podés más que modelarlo. En ambos modelos hay uno que es más lógico que el otro, desde ya, lógicamente. De hecho, algunas simulaciones en escala, este no es el de las estrellas, después el de las estrellas es otro, que creo que lo tengo por aquí. Este es con el mismo software, está modelado, ¿sí? Donde vemos esto, y esto está simulado. Está simulado, obviamente, como todo lo que podemos llegar a intentar explicarnos de esto. Aquí básicamente lo que están viendo es una posición aparente de las estrellas, pero es la que vemos en el cielo, cómo se proyecta dentro de nuestro domo de perspectiva, como mostramos anteriormente. Ni más ni menos. Básicamente es eso, se puede explicar la rotación para un lado, para el otro. Recuerden que la rotación inversa no es tal, no es inversa. La rotación siempre sucede para el mismo lado. Lo que se invierte es el observador. Yo muevo las manos para adentro, pero si yo giro para el norte es antihorario y si giro para el sur es horario, pero sigue moviéndose para el mismo lugar. La confusión viene en el que uno está, depende de dónde está la locación, uno pareciera ver que las estrellas se caen así, pero no se caen así, siempre están acá arriba. Y sobre todo lo que sabemos después de que a los 40, 50 kilómetros de altura ya no se ven ni siquiera las estrellas. Por lo tanto, vos estás viendo la proyección en una pantalla muy bajita que es la atmósfera. Si vos no podés ver esos Star Trails por encima de los 100 kilómetros de altura, ¿qué conclusiones vas a sacar? No puedes sacar ninguna conclusión de nada. De nada. Y por último lo que les decía. Rayos paralelos, rayos infinitos. Esto es un experimento a baja escala, ¿no? Chiquitito, obviamente, nadie puede simular lo que es el Sol. Pero el Sol es una fuente omnidireccional sin ninguna duda. Pero hay una propiedad que puede hacer que los rayos parezcan paralelos, a pesar de que una luz local light source, una luz local puntual que se mueve arriba nuestro. ¿Qué pasa? Si uno pone un domo de vidrio, o sea, una atmósfera, o incluso un domo de vidrio también, quién sabe lo que hay mucho más arriba. ¿A dónde la posición real del Sol? ¿Dónde está la posición real de la Luna? Pero bueno, si justo coincide que está a la distancia de su punto focal, bueno, nuestro mundo, nuestra mecánica celeste parece que entra dentro de esos parámetros de que justo coincide de que la Luna el Sol es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. Justo coincide que nosotros somos el único planeta con vida. Justo coincide que bueno, vamos a utilizar una de esas justicias para explicar nuestro modelo. Justo el Sol, nuestro Sol local, está en una posición del punto focal perfecto en la atmósfera. ¿Bien? Y así pareciera. Entonces, una luz omnidireccional que pasa por un domo
genera luz colorida. ¿Qué significa eso? Significa que los rayos de luz se concentran e imita los rayos de la luz del sol. Characteristic of the sun. ¿Qué significa? Que con la distancia, la luz, la intensidad de la luz no decae, ni cambia su tamaño, ni se achica ni se agranda en proporciones, digamos, generosas, ¿no? Y mantiene su cálculo, digamos, al infinito. ¿Le suena todo eso? Doesn't change because distance alone. Y las sombras tampoco. Lo que es súper interesante. Otro fascinante resultado de este setup es que todo lo que está dentro de ese foco, de esa distancia focal, pareciera estar apuntando al infinito. Y parece del mismo tamaño, no importa cuán cerca o cuán lejos estás. Ahora, ¿el tema cuál es? Siempre tiene que estar apuntando a la cámara. Pero, mis queridos amigos, el tema es cuando, por ejemplo, una imagen de un... Aparte me encanta porque en inglés se dice God Rays, Sun, los rayos de Dios, del Dios Sol, los God Rays del Sun. El tema es que muchas de las perspectivas que nosotros vemos, justamente el Sol no está en el horizonte, está arriba. Una fuente de luz local omnidireccional con rayos divergentes, que tiene propiedades de pareciera que está atravesando un supermegalente, un supermegadomo. De hecho, por eso en escala, muchos de los experimentos que uno quiere simular sobre una tierra plana, así no es el modelo, eso es un modelo simplificado, toma una luz, aplica un domo y simula la atmósfera y se pueden explicar. Luz de día, luz de noche, equinoccios, solsticios, 24 horas en la Antártida. ¿Cuál es el problema? El agua no se curva, no hay horizonte geométrico. El cielo es simplemente un misterio más por resolver, por tratar de entenderlo. Nadie va a tener todas las respuestas, menos lo que sucede a esas distancias donde no hay campo de experimentación. No es físico, o no se puede hablar de física en el cielo porque no hay campo de experimentación. No podemos ir ahí a experimentar. No se puede aplicar el método científico. Son modelos, aproximaciones. Pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran, pero no van a salir de ahí. Entiéndase. Se puede simular todo. Northern Summer, Equinox, Southern Summer. Pero hay que tener eso. Hay que contemplar el hecho de la atmósfera y posiblemente tal vez algún fenómeno físico incluso más arriba todavía, que termine siendo como la final frontier del efecto ese atmosférico. Ni más ni menos. No hay otra situación. Como digo, modelar se puede modelar. Y hasta el próximo videoprograma. Que tengan una excelente noche, día, tarde. Depende por dónde esté transitando el sol sobre sus cabezas. Hasta luego.
ver, compañeros, vamos a intentar explicar cómo se pueden ver los 4 sures desde cualquiera de los 4 puntos cardinales, siempre contando que el Sol no haga acto de presencia en ese momento, por supuesto. Y lo primero que hay que tener en cuenta es sobre todo que vivimos aquí encima de un domo, de tal manera que en el punto del ecuador las constelaciones del zodiaco se veían como levantadas, ¿de acuerdo? No tenías que mirar ni para el sur ni para el norte, pasaban por encima de tu cabeza de este a oeste. Entonces hoy lo que haremos será adentrarnos más hacia los sures, pero siempre siguiendo esa línea coherente de perspectiva. Pero hoy, ya les digo, nos iremos hacia los sures. Es importante intentar comprender que en una cúpula los puntos, al pasar de este ecuador, van a la convergencia de todos ellos. De tal manera que es la posibilidad que nosotros entendemos que se pueden ver estos 4 puntos tan distantes en un mismo círculo. Porque es el opuesto al eje de revolución. El eje de revolución es el que genera la estrella polar y obviamente va siempre hacia el otro lado, pero claro, como va decayendo, se va levantando lo que está opuesto. Esto de aquí se va a levantar. Conforme el eje de revolución baja más en su perspectiva. Vale, a ver, aquí hemos intentado recrear un mapa azimutal de nuestro cielo, ¿de acuerdo? Hemos partido del polo norte, de Polaris, y hemos trazado los 18 paralelos y los 24 meridianos, ¿vale? Como que son creando las horas de las 24. Si multiplicas 18 por 24, pues ya sabemos que te da 432. Otra vez repitiendo este número, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los paralelos pues, te marcan 90 grados sur, latitud sur, o 90 grados latitud norte. Aquí hemos dibujado lo que sería el ecuador terrestre, la línea roja, y los puntitos suspensivos, trópico de Capricornio y trópico de Cáncer, ¿de acuerdo? Ya sabemos que en esta autopista es donde juegan la elíptica y por lo tanto nunca se sale de ellos y va el Sol, la Luna y los errantes. De acuerdo. Una vez hemos hecho esto, hemos tirado las líneas, tal como se ven los cielos, en cualquier programa como puede ser el Stellarium, y hemos dibujado las constelaciones que hay en cada uno de esos meridianos, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí, por ejemplo, tenemos el Triángulo Austral, aquí tenemos la constelación del Pavo Real, Octantis, si os fijáis, da mucho. ¿Por qué? Porque las perspectivas, claro, en el azimutal se achatan. Por ejemplo, aquí lo que vemos como Pavo Real, aquí lo vemos de esta manera. Pero claro, Octantis tenemos el problema que está muy convergente los puntos y se abre muchísimo. Va desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como lo entendemos, esto sería el cielo y iría girando aquí arriba, encima de nuestra cúpula, ¿de acuerdo? Y esto giraría, giraría, giraría. Entonces vamos a intentar parar el tiempo en un mismo instante para ver qué ven los 4 sures en esos momentos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que en uno o en varios estará el Sol y ahí no podrá haber estrellas en ese momento, pero vamos a parar el tiempo ahí. ¿De acuerdo? Y para parar el tiempo, lo que hemos hecho ha sido, si os fijáis, hemos pintado unos colores rojos, ¿de acuerdo? Que aquí en el mapa este de la Tierra lo hemos localizado como si fuera Australia, ¿de acuerdo? Luego tenemos el verde, que sería como si fuera Sudáfrica, y el azul, que sería como si fuera Sudamérica, ¿de acuerdo? El gris, bueno, pues el gris, que lo hemos puesto aquí con la constelación del Pavo Real. Obviamente aquí no tenemos muchas tierras con las que tenemos conocimiento, ¿de acuerdo? Pero esto tenemos que imaginaros que el rojo va con el rojo, el gris va con el gris, el azul con el azul y el verde con el verde. Por lo tanto iría así, ¿de acuerdo? Eso en ese instante, en esa foto del momento. Entonces en esa foto del momento también lo que hemos hecho ha sido para generar nuestro punto de revolución, pues Polaris, y yo aquí he puesto las constelaciones, que sería lo que iría por el ecuador, y el resto del mapa azimutal convergiendo, ¿vale? El 6
con el 6, ¿por qué? Porque Virgo está con la Cruz del Sur. ¿Por qué? Porque la Cruz del Sur está con Virgo en nuestro, por ejemplo, en el Stellarium. De aquí hemos sacado todos los datos, ¿de acuerdo? Hemos generado la azimutal a través de los programas que tenemos. Entonces, ¿cómo iría esto? Nosotros pondríamos aquí a Polaris, ¿vale? Yo me lo voy a poner pues no. Para cuadrarlo. Vamos a generar nuestro punto de revolución. Y esto es como se vería desde aquí arriba. Acordaros que si desde dentro del domo vemos que todo gira sentido antihorario, es porque desde fuera del domo todo gira en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser cuadrar, por ejemplo. Yo voy a poner, esto es una numeración que le doy yo, Virgo el 6 con Virgo el 6, que sería la Cruz del Sur en ese momento, ¿de acuerdo? Porque claro, ya hemos dicho, en ese instante, estos dos que os he dicho, Virgo y la Cruz del Sur, como que siempre irán juntos, ¿de acuerdo? Pertenecen al mismo plano, pero claro, van girando todos, van girando. 3. De acuerdo. Como ya dijimos, esto es nuestro eje de revolución y conforme nos vamos alejando del polo norte, Polaris va cayendo, ¿de acuerdo? Entonces, si estuviéramos aquí, esto es el ecuador y podríamos ver cómo van pasando las constelaciones, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos dicho que nos vamos a ir más al sur. Para irnos más al sur, lo que haremos es irnos hacia allí. Entonces, desplazamos nuestro ecuador celestial y ya nos quedamos con el que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, Como el muñequito. por ejemplo, hemos puesto que nuestro amigo pitufo geocentrista se ha ido al punto verde que está en Sudáfrica, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver lo que vería nuestro amigo desde ese punto, ¿de acuerdo? Entonces vería que la constelación del Pintor y el Pez Dorado. Aquí he puesto Géminis porque está en ese mismo meridiano, ¿de acuerdo? Pero claro, si se va un poquito más hacia el sur todavía, ¿de acuerdo? Ya sabemos lo que pasa por perspectiva. Que nuestro eje de revolución sube. Y al subir nuestro eje de revolución, como esto, acordaros que la perspectiva es de un domo convergente, lo que está aquí, que lo he pintado en azul, que sería Sudamérica, aparece a su derecha. Lo que está a su izquierda, en Australia, que lo he pintado en rojo, aparecerá a su izquierda de visión. Y lo que está encima suyo, obviamente, que al levantarse aparecerá de atrás. Como todo converge, lo que estaba en el otro lado opuesto, es decir, en el Pacífico, aparece en la parte inferior. ¿De acuerdo? De tal manera que esto empezará a girar de esta manera. Y entonces por eso me da igual en qué punto del sur me encuentre, puedo ver los mismos cielos, las mismas constelaciones. A ver, compañeros, vamos a intentar explicarlo de otra manera a ver si así queda un poquito más claro. Aquí tenemos nuestra Tierra con nuestro domo, en principio, y hemos marcado, como siempre, nuestro punto rojo, nuestro punto verde en Sudáfrica, nuestro punto azul en Sudamérica y el gris en el Pacífico, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos nuestro eje de rotación, aquí tendríamos a Polaris, aquí tendríamos lo que sería, ya una vez visto desde dentro, las constelaciones más externas, ¿de acuerdo? Y aquí hemos vuelto a poner los colores para que coincidan el rojo, el gris, el azul y el verde. De tal manera que esto iría así, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que se pueden ver las mismas constelaciones desde cualquier punto de la Tierra? Porque nosotros ahora vamos a hacer el ejemplo, como siempre, que nos vamos a Sudáfrica, ¿vale? Por aquí. Entonces, al irnos por aquí, lo que está encima de Sudáfrica, ¿de acuerdo? Que sería el Pintor y el Pez Dorado, aquí los vemos, se levantan de esta manera. Polaris cae abajo. Exacto. Polaris cae por perspectiva
Y lo que es más curioso es que las constelaciones que habían aquí, por perspectiva, se levantan aquí. Por eso también podemos verlas. Tanto las que quedan a la izquierda, como las que quedan a la derecha, como las que quedan detrás, por llamarlo de alguna manera. Y la propia mente que está encima tuyo se levanta para arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un mismo momento, tenemos aquí la eje de revolución siempre, depende hacia qué lado te vayas. Si nos vamos aquí, a Sudáfrica, claro, Polaris cae así. Pero en ese mismo instante, si nos vamos a Sudamérica, Polaris cae así. Y hacia cualquier punto que nos vayamos, ¿de acuerdo? Por eso podemos ver todos los cielos en cualquier punto de la Tierra. Pero la idea básica, a concretar sobre todo, que tiene que ser por un tema de la forma de cúpula que hay sobre nosotros, es que las constelaciones que tenemos, que estarían en la otra parte de atrás nuestro de la Tierra, a muchísima distancia, aparecen también delante de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto converge. Al venirse el punto de fuga hacia caída y levanta toda la perspectiva, todas las demás constelaciones tienden a la convergencia. La luz se expande a través de la superficie del domo, seguramente sea por eso, o si fuera una esfera, pues a lo mejor hasta por debajo, por la esfera. Pero en principio la luz converge en el lado opuesto, viajando por la cúpula, por el domo. Hasta el otro extremo, que sería el otro punto del eje de revolución, que sería el polo sur celestial, que le llaman. Y para concretar la idea, es esta. El eje de revolución Polaris cae. Entonces, la constelación que teníamos encima nuestro, muy al sur, sería la de color Verde. la de color verde, y se nos queda arriba. Y en cambio, la que teníamos al otro extremo de la Tierra, que sería esta gris, que se ve amarillo, pero es gris, se nos viene, por la convergencia de la luz a través del domo, se nos viene delante nuestro. Exacto. Y quedaría así. Vale, compañeros, ahora siguiendo el ejemplo que estamos explicando, nos hemos ido al Stellarium y como podéis ver estamos en Sudáfrica, en un momento puntual, y vamos a ver qué es lo que vemos. Entonces podemos encontrar precisamente a la constelación del Pintor arriba nuestro. ¿Por qué? Porque en ese momento es el Pintor encima nuestro. Entonces a nuestra izquierda podemos ver la Cruz del Sur. ¿Por qué? Porque en ese momento en Australia está la Cruz del Sur y a nuestra derecha podemos encontrar a Tucán. ¿Por qué? Porque en ese momento en Sudamérica está Tucán y al otro lado, dijéramos en el Pacífico, estaría el Pavo Real, ¿de acuerdo? En ese momento preciso. Fijaros dónde cae la Cruz del Sur, que siempre está enfocando al polo sur celestial, ¿de acuerdo? Me da lo mismo, siempre apuntará a ese polo sur celestial, conforme va girando. Esto al final acaba viéndose así, reflejado, porque la perspectiva, como estamos en un domo, levanta toda la imagen y es capaz de levantarla tanto de derecha como de izquierda, como donde tú te encuentras, como la que está al otro lado del reino de la Tierra, ¿de acuerdo? Y aquí se me levantará la constelación que se ve. Pero como es un domo, esto es como que al final todo se concentra en un mismo punto. Y este punto es el eje de revolución producido por Polaris desde justo el opuesto. Vale, compañeros, pues siguiendo con el ejemplo que estamos explicando, nos vamos a Australia y podemos ver que la Cruz del Sur nos queda arriba nuestro, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos al Pacífico y podemos ver que el Pavo Real es el que nos queda arriba nuestro. En ese mismo momento seguimos a otro sur de la Tierra, nos vamos a Sudamérica y podemos ver que es Tucán el que nos queda encima nuestro y el otro sur que nos queda, que es Sudáfrica, y podemos ver que en ese momento pues tenemos al Pintor y al Pez Dorado encima nuestro, ¿de acuerdo?
Y como ahora veremos más adelante con el propio programa Stellarium, veremos que nuestro eje de rotación, de revolución, que sería Polaris, en el lado opuesto genera otro vórtice, otro punto de revolución, pero obviamente secundario. Y no coincide ese polo sur celestial con ninguna estrella, ni Polaris Australis ni Sigma Octantis. Están mucho más desplazadas de ese mismo eje que sería Polaris. Y ahora lo veréis con el programa, que no coinciden geográficamente esos dos polos. Bien, y para acabar de explicar con el programa Stellarium lo que estábamos diciendo de que no hay equivalente sur de la estrella polar, nos vamos a cualquier posición del polo del hemisferio norte y vamos a hacer un zoom grande hacia la estrella polar. Nos vamos a ir acercando. Por ejemplo, aquí ya tenemos un zoom considerable. Aquí donde pone FOB 1.34, pues podemos contar que la estrella polar estaría a 1, 2, 3 y 4 cuadraditos, ¿de acuerdo? Sin hablar de las distancias que supone cada cuadradito, a saber, pero 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Entonces ahora nos vamos a cualquier lugar del sur y vamos a hacer lo mismo y a buscar su equivalente sur, ¿de acuerdo? Que nos dicen, vamos a hacer zoom, que nos dicen que es Polaris Australis. Vamos a buscar el mismo zoom, 1,34 FOB. Y donde antes teníamos a 4 cuadraditos a Polaris, ahora Polaris Australis la tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y casi al final. Es decir, la tenemos casi al doble. Este programa, como todos los que hay por desgracia, tienen en cuenta la precesión de los equinoccios. Pero tanto para un hemisferio como para el otro. Es decir, si bien no quedaba justo en el centro antes, Polaris, pero estaba a 4 cuadraditos. Y aquí Polaris Australis, que dicen que es el equivalente sur, la tenemos casi al doble, a 7, casi a 8. Entonces, no hay equivalente sur.